Buenos días, tardes, noches, madrugadas, a la hora que nos estés viendo o escuchando vía Spotify. ¿Cómo están? Qué dicha tenerles una vez más por acá en nuestra cita semanal de Eurovisión, las noticias rumbo a Malmö 2024. ¿Cómo estás, Chris? Hello, bienvenidos una vez más. Bienvenida a su casa. Siéntese con su tecito de confianza. Y siempre hay cositas de qué hablar. Pero antes de que arranquemos, quiero recordarles que se suscriban al canal si no lo han hecho, activen la campanita de notificaciones y por supuesto que esperamos todos sus comentarios. Y si usted no ha visto nuestros últimos videos de divas de Eurovisión y ahora los de las canciones de rock de Eurovisión, pásese por allá, cuéntenos cuáles les gustan, cuáles no, cuáles faltaron, todo cuéntenos. Es una serie que estamos haciendo como de Eurovisión en la historia, digámoslo así. Entonces estamos tocando varios géneros y estamos recordando aquellas presentaciones icónicas. Usted está viendo mucho Drag Race México. Un lip sync icónico, ¿ok? Icónico. Efectivamente. Muy bien, comencemos con noticias, como siempre, de Eurovisión Junior 2023. Azerbaiyán decidió no participar en la presente edición o en la próxima edición de Eurovisión Junior en Niza, Francia. ¿Por qué habrá sido? Pues en realidad no dieron ninguna razón como tal la persona que dio las declaraciones de parte de la cadena. Pero pues el año pasado nos quedamos en que en 2022 no participaron, según ellos, porque se había cancelado la edición de La Voz Kids. Entonces, y además del bajo interés de artistas de proponerse para representar a su país. Todos sabemos que hay más tela que cortar debajo de esa más agua ha pasado por debajo de ese puente, pero pues oficialmente la razón es esa. Entonces, pues ya es el segundo año que no los tenemos y pues creo que no son los únicos, ¿no? No son los únicos porque la RTS de Serbia anunció la retirada o más bien la no participación del país en Eurovisión Junior 2023. Es la segunda de los participantes del año pasado que no regresa para la competencia de este año. Kazajistán fue el primero en retirarse. Y básicamente los motivos que dieron fueron de retiro fueron por razones económicas. Ellos sí son muy claros y muy fronteros, o sea, no se va a poder uno a dar vueltas, no hay plata, se acabó el asunto. Igual recordemos que ya son muchos los países que nos han hecho saber que participar en el Junior es muy caro y una inversión tan elevada para un horario que no es franja la más vista, pues es demasiado alto. Entonces, El prime time que llaman. Exactamente. Entonces, el año pasado, pues tuvimos ahí a Catarina, que era una niña que era una orquesta porque ella tocaba, bailaba, cantaba y se perdió la final porque se enfermó y les tocó pasar un ensayo. Así que pues ni modo, nos quedaremos con el ensayo de Catarina hasta nueva orden porque ellos ya se habían retirado en otra época. Estuvieron como 3 años sin participar y volvieron en el 2014 hasta ahora que se retiran nuevamente. Maravillosa Caterina, la recuerdo. Divina. Muy divina, 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 divina. Bueno, vamos con otro que dice no a la presentación, a su participación en Eurovisión Junior 2023. Estamos hablando de Australia, pero no solo le dice no a la participación, sino le dice no a la transmisión de la Eurovisión Junior 2023. Bueno, lo que pasa es que de todas maneras, si tú no participas y lo quieres transmitir, igualmente tienes que pagar. Entonces, pues es un dinerito que se puede invertir en otra cosa. Supongo que es el pensar de la cadena. En algún momento en Australia tengo entendido que hubo como otra cadena que compartía
a veces el enviar el artista, pero ellos también dijeron, con nosotros tampoco cuenten. Así que pues ni más. Australia tampoco está, creo que estamos estancados en 15. Así que el Claro. sueño de la cadena francesa de tener 30, esa Se tarea quedó no eso, se logró. se El quedó en eso, sueño. en un sueño, efectivamente. Recordemos que la última participación de Australia en el Junior fue en el 2019 con Jordan Anthony, que terminó en el 8º lugar con su canción We Will Rise. Ahora, aprovechando esto, tampoco, yo no sé si está ligado a el hecho de que no me he dado cuenta de que Australia confirme una renovación de contrato con la EU para participación en Eurovisión. Lo único que recuerdo es que hace unos días salió un video, creo que fue parte en el canal de Eurovisión, donde hablaban como de los mejores momentos de Australia en Mm, Eurovisión. Entonces en ese momento me dio como una pequeña luz de que de pronto podía haber una renovación. Sin embargo, eso no ha pasado todavía. no, no han confirmado todavía. Pero bueno, sigamos con el Junior Eurovisión y vámonos para unos que ya presentaron sus candidaturas para la próxima edición. Estoy hablando de Países Bajos, que lanzó todas las canciones que competirán para ser elegida como representante de Países Bajos en el Junior Eurovisión. Repasemos los nombres y quienes los interpretan. Está Duron, o Durón, no sé, con la canción Magic. Está Jasmine and Zip con la canción Holding On To You. Está Joy, la canción se llama Better Together. Y Flair, que la canción se llama Side by Side. Mucha chica, mucha chica. Muchas niñas, Dios mío. Solamente hay uno o dos hombres, algo así. Correcto. Está Zip, del dúo Jasmine and Zip, y Durón. Ellos van a competir en la final en vivo el 23 de septiembre. Wow. 23 Ya de las septiembre será la fecha, así que estaremos pendientes. ¿Ya tuvo el gusto de escucharlas? No. No. Lo tenía pendiente, pero me acordé hace un rato y el tiempo que tenía destinado Hace 15 hace... días yo le pregunté a Cristian, ¿ya escuchó las Ajá. 3? No, voy a esperar a que salgan las 4 y las oigo y entonces doy mi valoración No, al tiempo. Nos quedamos pero esperando. quiero contarle la verdad, es que tenía hace unos minutos, dije voy a escucharla a las 4 antes de entrar a la transmisión y tuve una pelea muy estilo Homero Simpson con un artículo del hogar. Eh, y, y ganó el artículo del hogar, valga la bueno, aclaración. Entonces que se me fue el tiempo en eso. plancha 1, Cristian 0. Haga de cuenta, algo así. Bueno, yo tengo que decir que mis favoritos son Jasmine and Zip, pero creo que va a ganar Joy. Oh Jasmine my and Zip God. tiene una propuesta muy europea, muy electrónica, muy Ah, un sonido súper, súper electrónico, más bien como de inicio de la gala del Junior Eurovisión, tengo que decirlo. En cambio, la otra es como más adolescente, niño adolescente amigable. Me explico. A mí me suena sí. tipo High School Musical, más o menos. Ah, mira. Ok. Entonces, bueno, esperamos que para la próxima transmisión, Cristian nos dé su valoración también, pero si usted ya las oyó, déjenos sus comentarios a ver cuál es su favorita o sus favoritas. Muy bien, vámonos a la penúltima noticia que tenemos con el Junior Eurovisión. La ruta nos lleva hasta Alemania, que revelará los detalles de la selección de Eurovisión Junior 2023 en este mes de agosto. Es Cris, selección interna.
¿cierto? Ajá, sí, Es una sí. selección interna. Este año se han decantado por una selección interna. Recordemos que Alemania es ese país que el año pasado no participó en el Junior porque necesitaban una pausa creativa para pensar en cómo avanzar en el tema. Apenas es su tercera participación, valga aclarar, y pues en los próximos semanas, meses, conoceremos más detalles de pronto de cómo va ese proceso, pero tampoco nos dijeron que hubieran abierto una convocatoria, o sea que la cosa es más como dedocráticamente hablando. Efectivamente. Muy bien. Bueno, y la siguiente noticia nos lleva, la ruta al Junior Eurovisión nos lleva hasta Malta, porque se anunciaron los finalistas del Junior Eurovisión, del Malta Junior Eurovisión Song Contest 2023. Así de ¡Ay, más largo. Jesucristo bendito! Ahora, Dios, se bueno, anunciaron 12 la tarea finalistas, cuál era. ¿verdad? 12. Recordemos que en los 2 fines de semana anteriores no lo nombramos, pero se dieron las 2 semifinales. 2 semifinales, cada una con 12 niños, creo. Así que ahora nos anunciaron los finalistas. El próximo fin de semana será la gran final donde elegirán el cantante. No estamos hablando de las canciones. Ese es un harina de otro costal, como suele suceder aquí en el Junior. Así que conoceremos es la cara y la voz que los va a representar, más no la canción todavía. Efectivamente. Eso va a pasar en septiembre, si no me equivoco, ¿verdad? El 20 de septiembre, creo que es El 20. La el canción 20, ganadora se va a anunciar el 15 de septiembre. el 15 de septiembre la canción. Es- Pero lo mejor de todo, creo que entendí, o yo no sé si yo entendí mal, pero entendí algo así como que van a elegir el ganador de la final nacional, ¿no? Y que estaban esperando a que eso pasara para hacer la convocatoria de canciones. Yo que como, ok, no se pueden hacer Deberían, las dos cosas al tiempo. exacto, deberían de hacerlo ya de una vez. Exacto, además que me parece el tiempo como muy corto y el 15 ya nos dicen que van a anunciar la canción, o sea, ¿cuándo la va a grabar? Ujú. Por eso deberían hacerlo como ya. O sea, toda la carrera. Ujú. Muy bien. Bueno, nuestra ruta al Junior Eurovisión nos lleva ahora hasta Albania, porque la RTSH de Albania presentó el logo y eslogan del Junior Eurofest. Y yo lo tengo por acá. Permítanme, por favor, Queremos verlo, eh, queremos compar- verlo. compartírselo. Aquí se los comparto. Ahí está. Muy, ¡Ay, mira! sí, muy Tenemos amarillista. diferentes colores, diferente fuente Diferente fuente, efectivamente. y además que esta vez nos agregarán también un eslogan. Exactamente. Permíteme un momentito nada más para volvernos a poner como estamos. Sí, efectivamente, un eslogan que, bueno, da como referencia el eslogan oficial de Junior Eurovisión de este año, que es Héroes. Entonces, el Ajá. eslogan del Junior Fest de Albania va a ser Sé tu propio héroe. Además que, si vieron las letras, están como muy relacionadas con el original Junior Fest de Albania, haciendo como unas notas musicales dentro del nombre propiamente del Dentro título. del logo. Sí. Efectivamente. Hubo a mí una cosa que a mí me llamó mucho la atención de esta renovación de imagen del Junior de Albania, y es que a la vez, pues obviamente lanzaron un video con una información. Inicialmente la convocatoria se había dicho que estaba abierta hasta el 25 de agosto, pero en este video dicen que es hasta el 15. La recortaron 10 días. 10 días, ¿Razones? correcto. No hay razones. El hecho es que cortaron el plazo para aquellos, digamos, autores que dejan todo para último momento, como la Prohibida en España. Les toca apurarse a enviar sus canciones ya prácticamente.
Ya, sí, efectivamente como Malta. Y es que también estamos a la vuelta de la esquina para el Junior Eurovisión. O Ujú. sea, Claro, estamos porque hoy al 5 de agosto. sí, Septiembre, octubre, noviembre, 4 meses, 3 meses o menos de 3 meses, un poquito más de 3 meses y ya estamos en el Junior. y hay que decir que según lo que hoy es 5, la convocatoria se cierra el 15, la Ujú. final de Albania es el 23 de septiembre. Sí, Entonces, el tiempo es muy corto. Entre unas cosas y otras, literalmente van a tener que correr. total y absolutamente. Bueno, con esto terminamos las noticias del Junior Eurovisión 2023. Vámonos ahora al Eurovisión 2024 con una noticia que tampoco es algo que se hubiera esperado que cambiara de un año al otro, porque Bosnia y Herzegovina no va a participar en Eurovisión 2024 según la BHRT y vamos a tener que esperar hasta el 2025 para que nos vuelvan a decir que no. Oiga, no nos quite las ilusiones de que puedan volver algún día. Pues resulta que, pues, Bosnia, la cadena de Bosnia sigue en esa crisis económica tan terrible que los ha alejado de, de allí, de todo lo que tenga que ver con Eurovisión. Además, porque tengo entendido que también el problema era que ellos tenían una multa porque se habían como atrasado en unos pagos pues de sus membresías y no sé qué, entonces tenían una multa también, fuera de todo, o sea, al caído caerle, se llama esto. Pero pues bueno, en la última oportunidad que participaron, no clasificaron, me acuerdo muchísimo que esa No. canción a mí no me gustaba nada y que ya cuando la vi en las semifinales dije, qué bonita. Suele suceder en Eurovisión, suele suceder. Y eso fue en el 2016, que no se clasificaron a la final. Que era un calvito sexy, me acuerdo. Muy bien, bueno, esperaremos noticias a ver si nos dan una sorpresa. ¿Quién iba a pensar que Luxemburgo en el 2024 iba a volver? No, por favor. Yo todavía no me repongo y me parece como increíble. Me parece como hasta que no vea la final nacional no voy a estar convencido. Bueno, ya comenzó. Muy bien, vámonos la ruta hasta Malmö 2024 nos lleva hasta Serbia porque la preselección nacional ya arrancó. No voy a decir el nombre porque me demandan en Serbia. Ay, no, o sea, sí, no. Hay que decir el nombre. Bueno, dígalo. Ah, no, no lo tengo, no lo estoy viendo. Fíjate, qué conveniente. Bueno, resulta que invitaron a los artistas y compositores a enviar sus canciones hasta el 1 de noviembre en la página web de la RTS. Tienen que estar al menos escritas en un 51% en un idioma oficial de Serbia. Los artistas que envíen propuestas deben aceptar que la televisión pública posea los derechos de producción, publicación, edición y distribución de las canciones en cualquier formato y plataforma. Ahora España. Y el método de y el método de votación consistirá en un sistema mixto entre televoto y jurado compuesto por profesionales de la música elegidos por la RTS. A mí me parece muy complejo esa regla, porque eso significa que tú como artista y tu equipo trabajan durante meses en una canción y en el momento en que la mandan, pierden la canción completamente, porque también dice que tienen los derechos de publicidad de la canción. Entonces, Ajá. literalmente los artistas no pueden ni siquiera publicar su propia canción. Y todas las regalías van a ser para bueno, Para, es lo que entiendo, ¿verdad? Estoy entendiendo que todas las regalías entonces serían para la cadena pública porque pasa a apoderarse, se apodera completamente de la canción. de la canción, de la imagen, del sonido. Si la quieren editar como se les dé la gana, pueden hacerlo. Que fue un poco también lo que le pasó a Teodor Andrei en Rumania. Ujú.
y vemos el resultado que tuvieron al final. Entonces, porque es que Bueno, el problema consiste en que si al artista no le gusta, por ejemplo, la promoción que están haciendo de su canción o la edición que se hizo, en realidad no puede decir nada porque se dio la canción y todos los derechos de todo. y Serbia venía haciendo las cosas bien y presentando cosas muy diferentes y que llamaban la atención. Esperemos que eso no afecte para el 2024. Muy bien. Creo que está abierta la convocatoria hasta el 1 de noviembre, si no Primero de estoy noviembre, mal. sí. Sí, Así que correcto. hay tiempo de que lo piénsenlo bien, porque pues de todas maneras es mucho dinero invertido para perder una canción, o sea, no estamos para perder De, plata. sí, estamos hablando de tal vez un artista consolidado o medianamente consolidado, pero si sos un artista nuevo, ¿qué vas a perder? Nada. Entonces, anímense, anímense. Muy bien, nuestra ruta hacia Malmö nos lleva ahora a Suiza, que optó por una selección interna para Eurovisión 2024 y ya comenzó oficialmente. Ellos, en su búsqueda están buscando una canción contemporánea, una canción, a mí me Moderna, encantan, impactante. moderna. Me encantan las descripciones que ponen las cadenas en Sí. sus avisos de casting, porque por lo menos en el de Serbia también es muy aspiracional. Es envíala, canta, brilla, vuélvete famoso, sé un ídolo en Europa. ¿Esto es Operación Triunfo? ¿Qué es esto? Así, literalmente así es el letrero de Serbia. Y el de esta Suiza, pues no es nada diferente. Así que están buscando una canción contemporánea con no sé qué cosas. ¿Sí? Dios mío. Sí, Esperemos que llegue, que llegue. sí, ojalá. Bueno, han presentado muy buenas canciones últimamente. Em, y Sí. el plazo, la ventana de presentación de canciones va a estar abierta desde el 10 de agosto hasta el 24. Oh, de agosto. O sea, eso es Entonces, muy poquito. Si eso es usted muy no tenía poquito. su canción ya lista, ya no la tuvo. Ajá. Ahora, ojo el proceso, ¿verdad? Porque todas las Ay, canciones van a ser evaluadas por editores, ¿ok? Van a en la determinar primera quién ronda. pasa en la primera ronda. Ellos determinan quién pasa a la próxima ronda. Entonces, las canciones en esta próxima ronda van a pasar por una nueva incorporación, el jurado del público suizo y el jurado de un público internacional. Al jurado del público se les va a unir un jurado de expertos internacionales conformado por 25 miembros que que han sido jurado anteriormente de Eurovisión. O sea, para cuando llegue la canción, ya todo el mundo la va a conocer. Sí, literalmente media Europa va a conocerla. Eso está como los 3.000 miembros del jurado de demográfico de Grecia, que al final no sirvió para nada, Exactamente. porque la canción que ganó en el demoscópico no, no, ¿qué? Sí, no, Pues bueno, esperaremos a ver cuántas de esas canciones logran pasar esos filtros interminables de efectivamente. votación y ojalá tengamos como un giro que nos ofrezcan algo diferente. Necesito sangre nueva y vibrante de parte de Suiza específicamente. Saludamos a Karel que se está uniendo a la transmisión. Hola, ¿qué tal? Qué gusto Vale. que estés por acá. Y dice, me acuerdo de cuando Suiza literalmente subía toda canción que recibía en la página de su preselección, inclusive antes de seleccionar las que iban a ser elegidas para la gala, es cierto, es Pero cierto. se acuerdan esas épocas en las que Televisión Española hacía esas convocatorias el año que estuvo la señora de Soy un Tsunami, creo que fue el año que ganó Soraya, que Ahí no estaban lo recuerdo, que no lo recuerdo. habían unas votaciones y que habían como 500 canciones en votación, era terrible. Bueno, nuestra ruta nos lleva ahora a la siguiente escala que es en Reino Unido. Ay, ¿Sa- no. ¿Sabes quién es Rina Sawayama? Sí,
Bueno, ella fue contactada al parecer para representar al Reino Unido en Eurovisión 2023. Como que se hizo la intención, que les dijo, sí, quiero, estoy de acuerdo, y después hizo las del mago y se desapareció. Y no volvieron a saber absolutamente nada más. Exacto, pero los que se desaparecieron fueron los de la cadena y los de Tap Music, porque la que no volvió a saber nada de ellos fue Rina. Fue Rina la que no volvió a saber nada de ellos. La contactaron efectivamente, le propusieron, ella dijo, voy a pensarlo, al final ya estaba convencida, dijo, me suena, lo voy a hacer, pero no volvieron a decirle nada. Lo siguiente que supo era que ella estaba sonando entre la gente, entre diferentes medios, incluso aquí tocamos el tema, posiblemente Rina sea la representante, cuando ¡pum! Salió la MAE, salió la MAE y ya de ahí todo vino en declive. Que por cierto, recuerdo que hasta un tweet de la cuenta oficial de Eurovisión subió una fotografía de Rina. Entonces, eso aumentó todavía más el rumor de que ella iba a ser la representante. Y además, bueno, está muy bien que contacten a los artistas, por supuesto que eso está maravilloso. Pero así como estamos hablando de estrellas de alto perfil, como ella que tiene una agenda llenísima, hombre, uno debe volver a llamar. Hola, Rina, ¿cómo estás? ¿Qué al fin qué pensaste? Y le apuesto lo que sea a que Rina sí puede dar una nota alta, bien dada. Pues sí. Bueno, pero las posibilidades de que Rina participe en Eurovisión, yo no las cerraría del todo por la siguiente nota que viene. Resulta y Primero que sucede. todo, porque ya mostró el interés y estaba Ajá, decidida a ir. Eso es lo más exacto. importante. Y segundo, porque Tap Music puso fin a la asociación de Eurovisión con la BBC en el Reino Unido. O sea, dijeron, hasta aquí, ya creemos que hicimos lo suficiente por un par de años, no creo, pero bueno, No. algo más hay ahí que no nos han dicho y quién sabe si lo vamos a saber. El, Hay un programa de esos de farándula aquí en Colombia que cuando dan una noticia y hay algo como que no cuadra, ellos siempre cantan, a ese cuento le falta un pedazo, a ese cuento le falta un pedazo, pues sí, efectivamente, algo así. siempre hay la versión oficial y la versión de verdad. Entonces, el punto es que ellos ya no quieren estar relacionados más con la BBC y decidieron, como dicen en España, pasar el testigo y esto lo hicieron a través de Twitter, lo hicieron oficial. Pues están muy orgullosos por lo que lograron Sam y Mae Mueller y que ha sido brillante trabajar con la BBC, pero que ahora es momento de devolver el testigo. Le deseamos a la BBC la mejor de las suertes. Bueno, adiós, chao, olvídense en sayonara. El punto es Hasta que ahora la luego, BBC, hasta luego, sayonara. sayonara, sí. El punto es que ahora la BBC tiene que ver qué hace. Y Mm, yo espero que eso no y eso me signifique preocupa que más que otra vez, cualquier eso otra me cosa. preocupa, claro, espero que no vuelvan otra vez a Mm. rozar o a estar en el bottom, ¿verdad? Aquí nos dice Bueno, Karel, a ver. Reina hubiera sido un hit, ya que usualmente no Oh, va gente que está en su pick o ascendiendo, correcto. Por cierto, rest in peace, la etapa dorada británica en Eurovisión 2023 y esperemos que sigan, 2022-2023, esperemos que sigan con esa senda y ese es el estilo. problema, y es que como tenemos tantísimos referentes cercanos de fracaso tras fracaso de la BBC sola, intentando convencer, o sea, en realidad no sé si en algún momento intentaron convencer a algún artista consolidado. En este caso, digamos que ya tienen la referencia de que Rina quería ir el año pasado, este año. Eh, Efectivamente. Sin embargo, esa decisión de TAP a mí me suena a que la elección de May Mueller
y como se fueron desarrollando las cosas a partir de las preparis con ella, yo creo que eso pudo haber derivado en mucho conflicto interno entre la BBC y TAP, porque muy seguramente la BBC empezó a, ¿por qué nos metieron a esta mujer que no puede dar una nota bien dada? Y literalmente nunca la pudo dar. La mujer hizo su presentación porque tenía el apoyo vocal a todo lo que da, como dicen en Yucatán, todo lo que da. Entonces, entonces, pues bueno, a Sam le fue increíble, le sigue yendo muy bien, siguen sus giras, sus canciones son un éxito. A May también le ha ido muy bien, no hay que venir a Sí. decir. Yo sigo escuchando la canción hasta el día de hoy porque su versión de estudio me parece maravillosa. En vivo no la voy a escuchar ni ahora ni nunca, pero, pero bueno, esperemos que ahora tienen la opción de pronto buscar alguna otra alianza con otra cadena. Esto no es Grecia, que solamente hay una disquera. La industria en el Exactamente. Reino Unido es muy amplia. Entonces Uh, esperemos que puedan hacer una alianza de pronto, por otro lado, o que tomen la decisión de conectarse con Rina, ya que saben que ella quería ir. sí. Ojo lo que nos dice Karel aquí. Se dice que entre el 2012 y 2015 intentaron ir por Hertz y Paloma Faith. Tuvieron contacto, pero al final hicieron lo que hicieron. Sayonara de nuevo. ¿Se imagina Paloma Faith? ¡Ah! Ay, no. Me encanta. Hay una canción de Paloma Faith, que ahora no me acuerdo el nombre en este momento, pero que yo la escucho y es una de esas artistas que me hace verla sin parpadear. Creo que eso solamente me pasa con ella y con Blanca Paloma. Muy bien, bueno, nuestra ruta hacia Malmo nos lleva ahora hasta Italia, señoras y señores. Se empiezan a rumorar los primeros participantes para el Festival de San Remo 2024. Esto todavía es, Despacio. o sea, sí, es muy pronto, pero de los 26 que van a presentar, 23 de ellos son artistas consagrados y 3 procedentes de Sanremo Giovanni. Y este sería el último Sanremo de Amadeus como director artístico. Entonces lo que se dice es que ya prometió una edición inolvidable. Entonces, una gente que se llama Old Music Italia se atrevió a dar a conocer algunos rumores procedentes de las mismas discográficas. Y cuando el río suena, Ay, Dios piedras santo. trae. ¿Usted se acuerda el año pasado, o el año pasado, no creo, no me acuerdo si fue en diciembre, antes del anuncio en España, que tuvimos aquí un día donde estábamos hablando de los artistas que sonaban y en realidad sí tuvimos muchos de los que sonaban que Ajá. llegaron al Benidorm. Entonces, aquí hay varios nombres muy interesantes y me estresa porque siento que todos merecen ir a Eurovisión. Sí, antes quiero leer un comentario, me voy a devolver un momento, leer un comentario que dice Careray, por favor, todo el mundo actuó indignado, sorprendido de que Mae cantara mal cuando todos lo sabíamos desde un principio, desde que lo anunciaron. Ella sirvió como coño y tits, como ella misma lo dijo. Sí, o sea, pero yo siento que el fracaso más grande dentro de todo fue esa jornada de ensayo donde literalmente no pudieron subir un video Sí, decente. total, No lo pudieron subir. efectivamente, fue la única Ese, que no lo ese, pudieron subir. ese video fue la muestra de la crisis que estaban viviendo adentro, porque para que la Exactamente, cadena y el equipo de manejo del artista, el equipo de Tab Music decidieran no lancemos el ensayo del Reino Unido, sí, era porque había un conflicto internacional al interior de la organización. correcto. Bueno, volvamos a Italia. Muy bien. Volvamos a Entonces, Italia. estábamos hablando que Amadeus quiere grandes nombres de la música italiana en este momento para Pero su no tan última grandes, edición. no tan grandes, sino todos Pero, al tiempo, por favor. y es que, sí, pero y es que estamos hablando, ¿vos tenés alguno de los nombres por ahí? Si no, yo los tengo por acá. Bueno, me acuerdo de algunos. A ver. Me acuerdo de nuestra amiga Emma.
Emma Marrone, ajá. Emma Marrone. Me acuerdo de Diodato, o sea, cuando usted a mí me nombra Diodato de ahí en adelante, yo ya perdí la cabeza. Sin Sí. embargo, también nos están nombrando a Mamut otra vez, nos Ujú. están nombrando a Annalisa, que sabemos que también es una diva. eh, y hay muchos, ya el resto sí me tiene que ayudar usted. Sí, vea, estamos hablando de Il Bolo también. Ah, por favor, no. Se dice que, ¿cómo que no? Por supuesto que sí, todos los O años que sea, quieran volver. sí, pero me estresa porque todos son muy buenos artistas, tienen muy buenas canciones. Se habla de Mahmoud también. Se habla de Aquile Lauro. Ah, Se por habla favor. de Irama, que Irama me encanta. O sea, qué Yes, bueno que es por Irama. favor. Se habla de Mr. Rain, que tuvo el tercer puesto Oh, ahora en el sí, 2023. sí, sí. Se habla de la representante de Lista, un grupo muy cercano a Amadeus. Se habla de, vamos a ver, de Gigi de Alessio, y se habla también de Ermal Meta, perdón, quien ya participó y termina en el podio de los tops siempre que ha participado. Ujú, sí. Entonces, wow, esto va a estar interesantísimo, y si es así, de verdad que va a ser memorable esta edición de Sanremo, y creo que dependiendo de las canciones, yo sí me aguanto las 70 horas que dura. Y y eso que estos son algunos de los nombres, digamos, más conocidos, pero hay, digamos, otros nombres que se dice que Amadeus venía queriendo hace muchos años que participaran y como que siempre le decían como, ay, muchas gracias, pero Sí. después. Y ahora como es el No último me año de llame, yo lo Amadeus, llamo. exacto, pero ahora como es el último año de Amadeus, hay varios de esos artistas que parece que le han dicho, sabe que sí, vamos a ir Sí. también. Es como lo que Entonces, dice Karen, tiene toda la razón. Amadeus quiere sacar todo el arsenal nuclear en su último año antes de que Sanremo pase a convertirse en el Festival de las Camisas Negras. ay Dios mío, no, ojalá que no, que no Karen el pase Rock. en el nivel de Suecia cuando salió nuestro amigo, el jefe de Pluma Blanca, del Sí, Melody Festival en que la calidad, que se uy, vino abajo. en el Melody Festival tienen que hacer una depuración de las canciones que están eligiendo porque literalmente los últimos 2 años han sido muy malos, Sí. muy malos. El año pasado Bueno, Lorin compitió sola sí. Bueno, en esta última edición. esperemos que Amadeus haga que lleve un chamán y deje todas las buenas vibras antes de que se vaya en su última edición del Festival de San Remo. Bueno, Ay, ojalá. antes de terminar esta edición, hablemos un poquito de la canción Deja Vu de Noah Kirel. Era Ay, la otra canción que estaba en para ir a Eurovisión. Ella estaba entre Deja Vu o Unicorn. Unicorn. Al final ya todos sabemos, súper exitosa la presentación de Unicorn, la canción es un hit, etcétera, etcétera. Pero ahora decidió sacar Deja Vu, al menos en YouTube, la canción ya supera el 1.000.000 de reproducciones, y quiero escuchar tu valoración. ¿Cómo la viste? ¿Te gusta o no te gusta? Me gustó, primero que todo, de inicio me encantó que la lanzara y que le diera su momento a la canción también, porque eso nos indica que para ella fue muy difícil tomar una decisión entre las dos canciones. Me gustó que se haya tomado el tiempo de hacer un video, además que está muy bella en ese video. Y me gustó mucho, pero me sigue gustando más Unicorn. Ok, sí, quienes nos han seguido desde el año pasado, bueno, desde que anunciaron a Noah Kirel, yo les dije, espero una bomba de esta mujer, porque me vuelve loco. Per- Esta Perdió la razón, canción, sí. sí, perdí la razón.
y la sigo perdiendo. La canción me encanta. Tengo una fijación especial cuando una canción musicalmente me atrae mucho y es un idioma que no comprendo. Me pueden estar mandando para el carajo y yo feliz, ¿verdad? Pero no sé, tiene algo muy bonito, suena riquísimo. Yo espero que la saquen en inglés, de verdad. Pero bueno, a mí sí, la Oiga, canción me gusta mucho. ahora que hablamos de canciones, sale también remix de Tatú, ¿no? Esa es Sí. otra que hay que darle su momento, que hay que darle su espacio. El remix de Tatú, ahora pues que Lorina anunció, tiene su gira por toda Europa o por casi toda Europa. así que esa nueva versión también está muy interesante. Sí, aquí nos dice Karel, una opinión muy respetable. A esta tipa tendrían que haberla bucheado como la Gagarina, también promotora del lavado de su régimen, agresor de crímenes de guerra y encima está súper propagandista del ejército. Bueno, Mm. esperemos que no sea más el caso. Muy bien. Ay, vea quién nos llegó, Mariola. Hola, vecina. Saludos desde la Ale. calurosa Panamá. En Costa Rica estábamos también hoy derritiéndonos. Qué dicha que estás por acá, Mariola. Em, ¿Tenés algo más? Si no, yo creo que entonces vamos cerrando la edición. Vamos cerrando. Si usted tiene una opinión que no nos ha mandado, déjenosla aquí en los mensajes. No se olvide de buscarnos en todas las redes sociales como Ruta Eurovisión, menos en OnlyFans. Ahí sí no nos busque, porque no Todavía, nos va a encontrar todavía. todavía. Avisamos. A nosotros lo avisamos, no se preocupe. Muy bien, entonces les esperamos en una próxima edición para que se actualice o comente las noticias que han salido durante la semana en ruta a Eurovisión 2024 Malmö. Se cuidan montones, coman rico y nos vemos la próxima. Chaocito, baby.